5 alimentos perjudiciales que todavía sigues incluyendo a diario en tu dieta. ¿Qué tal, compañeros? Aquí el Dr. Borja Bandera y bienvenidos a un nuevo vídeo. Veréis, resulta que todos los años existen millones de muertes en el mundo que son evitables. Muertes evitables y muertes que se atribuyen a una mala dieta. Tendemos a pensar en los alimentos como simplemente fuente de calorías o de proteínas, grasas y carbohidratos. Pero los alimentos pueden ser fuente de salud o fuente de enfermedad. En el vídeo de hoy te voy a traer una lista de 5 alimentos que por sus componentes, por sus ingredientes y por cómo interactúan con tu dieta son perjudiciales. Son claramente perjudiciales, así se refleja en la evidencia científica y vas a entender perfectamente por qué lo son. Así que sin entretenernos más, vamos con el primer elemento de la lista. El primero son las sopas industriales, o también conocidas como sopas de sobre. Las sopas industriales son muy rápidas de hacer, son muy fáciles de hacer y la industria alimentaria se aprovecha de este hecho. Son muy sencillas, las puede hacer cualquier persona, en unos pocos minutos tienen un plato muy sabroso, pero el problema es que el coste de eso es tu salud. Podéis encontrar en la mayoría de sopas industriales, y aquí no voy a mencionar obviamente ninguna marca, los siguientes ingredientes: pasta alimenticia, que no es más que pasta, es decir, carbohidratos refinados, porque es pasta blanca, no pasta integral. Ya hablamos de los carbohidratos refinados y de su impacto en tu salud en otro vídeo, pero te recomiendo que le eches un vistazo y que lo recuerdes. Además, y esto sí que es interesante, las sopas industriales contienen una cantidad ingente de sal. Ya sabéis que no soy enemigo de la sal, pero obviamente el exceso de sal puede deteriorar la salud de muchas personas, y las sopas de sobre son el típico alimento que va a facilitar o que va a garantizar, podríamos decir, que te vas a pasar de sal. ¿Por qué? Pues porque contienen una ingente cantidad de sal. Hay sobres de sopa que tienen unos 10 o 12 gramos de sal por sobre. Por lo tanto, este es el primer elemento que tenemos que mencionar. Después, otro de los ingredientes que frecuentemente encontraréis en las sopas de sobre es el glutamato monosódico. El glutamato monosódico se utiliza en la industria alimentaria como un potenciador de sabor, pero tenemos evidencia de que en altas concentraciones es incluso tóxico. Hablo de concentraciones muy elevadas y ningún alimento va a tenerlo en estas concentraciones. No es cuestión de ser alarmistas, ni mucho menos, pero sí que se ha relacionado una dieta con un alto contenido en glutamato monosódico con algunos problemas de salud como migrañas, o en estudios animales se ha relacionado, por ejemplo, esta sustancia con neurotoxicidad, toxicidad en el sistema nervioso central. Por lo tanto, el glutamato monosódico en general es un ingrediente a evitar. También contienen frecuentemente, y no todas las marcas, pero muchas sí que contienen aceite de palma, que creo no hemos hecho ningún vídeo en el canal sobre el aceite de palma, pero podríamos debatir sus efectos perjudiciales sobre la salud, puesto que estuvo tan de moda hace muy poquito tiempo y se hablaba siempre del aceite de palma. Y además hay algo de la mayoría de ultraprocesados que a mí me mosquea mucho, me enfada, y es que nos mienten a los consumidores en nuestra cara y nos tragamos esas mentiras. Por ejemplo, ¿cómo puede una sopa de pollo, o cómo pueden la mayoría de marcas que venden sopa de pollo industrial tener una cantidad de pollo que no llega normalmente al 1,6, 1,8 o 2% de pollo? El ingrediente por el cual se define el producto normalmente está en unas proporciones ínfimas, muy pequeñas. Y después también vais a encontrar que tienen gran cantidad de fósforo, de fosfatos. El fósforo no es negativo en sí mismo, pero una gran cantidad sí que puede serlo. ¿Por qué? Existe un equilibrio entre calcio y fósforo en nuestro organismo, y siempre tiene que haber una proporción entre ambos elementos y un equilibrio. Si ingerimos con nuestra dieta muchísimo más fósforo que calcio, lo que va a hacer el organismo es sacar calcio de los huesos y llevarlo a la sangre para volver a equilibrar esa proporción. Por lo tanto, esto puede conllevar a osteopenia, osteoporosis, debilitamiento de la densidad mineral ósea. Por lo tanto, conclusión, las sopas industriales son un alimento, si se puede llamar alimento, que tendríamos que evitar, y sería mucho mejor que las hicieras caseras. Es el típico alimento en el que hay mucha diferencia entre el producto industrial o ultraprocesado y el producto hecho por ti mismo casero. Hay mucha diferencia en términos de salud. Segundo elemento, también muy polémico, también muy debatido y muy debatido en estos días, es la carne procesada.
La carne procesada es súper consumida en todo el mundo. En general la carne es muy consumida en todo el mundo, pero la carne procesada, pese a tener evidencias sólidas de que es algo muy negativo para tu salud, sigue siendo muy consumida en todo el mundo. Veréis, hay diferentes formas de procesamiento en la carne procesada: salados, ahumados, secado, curado. El problema es que en este procesamiento se le suele añadir a la carne ingredientes que son insanos. Ya está, no hay que edulcorar esto, es decir, ingredientes que son malos para tu salud, punto. Ejemplos de carne procesada, por si hay alguna persona que todavía no identifica qué es esto de la carne procesada, pues son las salchichas, el salami, la cecina, el chorizo, mortadela, y hay muchos otros. No confundir carne procesada con carne roja. La carne roja es la carne que proviene del músculo de un mamífero. Normalmente nos referimos a ternera y cerdo, pero también se incluyen en esta denominación cordero o cabra, por ejemplo. Pero, repito, separamos ambos conceptos: carne roja por un lado, carne procesada por otro. Aquí nos referimos a la carne procesada. Y si queréis, o en otro vídeo hablamos de la carne roja. Bien, la carne procesada es muy rica en sal, aunque este no es, en mi opinión, el principal problema de la carne procesada. Es muy rica en fósforo y, de hecho, por ejemplo, es curioso que en la enfermedad renal crónica, donde hay que hacer una restricción de fósforo, el aporte de fósforo viene normalmente de las bebidas carbonatadas y de la carne procesada. Y esto es un problema porque estas personas que tienen enfermedad renal crónica no tienen la capacidad de sus riñones para eliminar el exceso de fósforo, y este exceso de fósforo se eleva en la sangre y genera además otros problemas que no vamos a discutir en este vídeo. Pero chicos, el principal problema, la principal justificación, el principal argumento por el cual debemos eliminar o reducir, porque eliminar es muy complicado en nuestra cultura, en nuestra sociedad, pero sí reducir el consumo de carne procesada en tu dieta, es porque es, o se ha demostrado con evidencia científica, un probablemente carcinógeno, un alimento probablemente carcinógeno. ¿Qué significa esto? Pues el IARC, una agencia internacional que investiga el cáncer y categoriza los diferentes alimentos en no carcinógenos, probablemente carcinógenos o comprobadamente carcinógenos. Pues bien, esta agencia, la IARC, ha dotado a la carne procesada con el título de probablemente carcinógeno. Esto corresponde al grupo 2A de carcinógenos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay evidencia más o menos sólida para afirmar que cuidadito con el consumo excesivo o regular o diario de carne procesada, ya que se relaciona con mayor incidencia de cáncer de colon, de cáncer de páncreas y cáncer de próstata. Ni que decir tiene que son enfermedades potencialmente mortales y que de hecho se llevan la vida de muchas personas todos los años. ¿Y por qué? ¿Por qué son carcinógenos este grupo de alimento? ¿Por qué la carne procesada es carcinógena? Pues bueno, parece ser que no hay solo una sola respuesta, pero la más clara es que a la carne procesada se le añaden conservantes como los nitritos de sodio. El nitrito de sodio pues es un conservante que es también colorante, le da ese color rojizo a la carne procesada, aumenta su sabor, evita que se ponga la carne rancia, evita que se pudra, disminuye el crecimiento de bacterias en la carne. Por lo tanto, pues es un colorante y conservante muy utilizado. El problema es que cuando calentamos esta carne procesada, estos nitritos generan otros compuestos que son nitrosaminas. Por ejemplo, cuando coges tu bacon y lo pasas por la sartén y lo fríes para hacerte tus tostadas con bacon por la mañana, pues se generan nitrosaminas en ese bacon y en esa carne procesada. Y estas nitrosaminas pues son carcinógenas muy a nuestro pesar. Dejando de lado el apartado sobre cáncer y carne procesada, además también la carne procesada tiene otros ingredientes que son igualmente negativos para tu salud. Azúcar, otra vez hablamos del glutamato monosódico, además se le añade fécula y almidón de maíz, de patata, carbohidratos refinados sin más, se les añade edulcorantes y diréis, ¿y por qué se añade edulcorante en un producto que en principio no tiene que saber dulce? Pues porque los edulcorantes también se utilizan en la industria alimentaria para potenciar el sabor, no únicamente para endulzar, sino también para potenciar diferentes sabores. En todo caso, un cóctel de ingredientes que son poco saludables. ¿Tenemos que eliminar al 100% de la dieta cualquier tipo de carne procesada? Pues si puedes hacerlo, genial, no hay ningún problema, no es esencial para tu vida. Pero en todo caso, lo que sí debería hacer la mayoría
mayor parte de la población o toda la población es reducir el consumo de carne procesada. Algo que, repito, culturalmente cuesta mucho porque tenemos muy presente en nuestra cultura la carne procesada y ojo, también hay que diferenciar entre diferentes tipos de carne procesada, pues no todas son igualmente perjudiciales o no todas aportan el mismo riesgo. Es decir, sería injusto hablar de toda la carne procesada y meterla en un mismo saco sin matizar nada. Pero esto no lo puedo hacer en este vídeo porque se iría el tiempo. Ahora, tercer alimento de la dieta. Digo alimento enfadado porque no me gusta considerar estos productos alimentos. Quizás la denominación de producto es más acertada. Tercer producto son las patatas de bolsa. Las típicas patatas de bolsa que todos hemos comido alguna vez. Las patatas de bolsa a mí me mosquean mucho por un hecho que a lo mejor no te has parado a pensar. Y es que las asociamos siempre a buenos momentos de la vida. Hay personas que no pueden ir a la playa y sentarse mirando al mar sin tener una bolsa de patatas al lado. O que no pueden ver un partido de fútbol con los amigos sin tener una bolsa de patatas al lado. O no pueden ir al cine sin tener una bolsa de patatas al lado. Es decir, se asocian a esos momentos de ocio, a esos momentos buenos, y aquí es donde entra una modificación en la conducta alimentaria que es casi inconsciente, y es que determinados sitios, determinados momentos y determinadas personas van aparejadas de la ingesta de determinados productos, que normalmente son productos poco saludables. Por lo tanto, existe esta relación no solo con las patatas de bolsa, hay también con la cerveza, también con muchos otros productos, pero prestad atención porque estáis comiendo sin daros cuenta muchos productos que son insanos simplemente por la actividad a la que lo asociamos. Las patatas de bolsa os habréis dado cuenta de que son especialmente adictivas, que cuando abres una bolsa te la terminas o con mucha probabilidad te la terminas. Es más, hay marcas muy conocidas que no mencionaré que incluso han hecho su eslogan en base a este hecho, ¿no? Cuando haces pop ya no hay stop. Pues así es. ¿Y por qué ocurre esto? Pues por muchos motivos, pero el principal es que la unión del sabor graso que aportan los aceites vegetales en los que están fritos estas patatas, el sabor farináceo de los almidones propios de las patatas y otros que se añaden, y el sabor salado, esta conjunción de sabores las hace totalmente adictivas, es decir, las hace muy palatables, hiper palatables. Además, por si esto fuera poco, el procesamiento de las patatas genera mayor sabor umami. El umami hoy día se considera un sabor más como el dulce, el salado, el amargo o el ácido. Pero hay evidencia de que un exceso de sabor umami en la dieta, por ejemplo, el sabor umami está muy presente en la comida china, en la comida japonesa también, pero sobre todo en la china. Pues un exceso de sabor umami en la dieta se relaciona con obesidad, porque también actúa como un potenciador de sabor. De hecho, umami en japonés significa sabroso, no hay más que decir, ¿no? En las patatas de bolsa también encontraréis un gran exceso de aceites vegetales, sobre todo de maíz y de girasol, que son proinflamatorios en general. Y algunos ingredientes extra como dextrosa, que no es más que azúcar, o aspartamo, que no es más que un edulcorante. Y por supuesto, otra vez, ingentes cantidades de sal, que en una persona sin patologías pueden no ser tan problemática, pero que en una persona con hipertensión arterial o insuficiencia cardíaca puede descompensar estas patologías y provocar un ingreso hospitalario, por ejemplo. Eso es algo que nos encontramos los médicos con relativa frecuencia. El cuarto producto de la dieta es la margarina. La margarina siempre se ha consumido como un sustituto saludable de la mantequilla y viene de aquella época en la que se declaró claramente y abiertamente la guerra a las grasas saturadas. Las grasas saturadas son malas, eran malas para el corazón, había que evitarlas a toda costa. Diseñamos un producto a base de grasas vegetales insaturadas que es súper saludable, lo tildamos de súper saludable, hacemos un marketing agresivo detrás y os vendemos, os metemos con calzador la margarina. Pues bien, la margarina no es más que un producto a base de aceites vegetales, sobre todo girasol, colza y linaza, aunque también contiene aceite de palma. Muchas marcas añaden aceite de palma a las margarinas y que no ha demostrado ser más saludable que la mantequilla original que tanto miedo suscitó en aquel día, en aquel momento, ¿no? Hasta hace muy poquito la margarina ha sido fuente
fuente de grasas trans, es decir, grasas parcialmente hidrogenadas, ácidos grasos a los que artificialmente les metíamos un grupo o varios grupos de hidrógeno, y lo que conseguíamos así es saturar los ácidos grasos insaturados de esas grasas vegetales, ¿no? Eso es lo que es una grasa parcialmente hidrogenada. Son las grasas trans, que ya sabemos todos que son súper negativas para el corazón, para la salud cardiovascular, y que por suerte, al menos en Europa, recientemente ha habido una legislación que evita por ley que un producto tenga más de 2 gramos de grasas trans por cada 100 gramos de grasas totales. Con lo cual, por fin, la legislación aquí está defendiendo al consumidor y está evitando que haya una gran cantidad de grasas trans en los productos. En definitiva, y concluyendo, mejor la mantequilla que la margarina. Y terminamos, chicos, con los zumos industriales. Poco se tiene que decir que no se haya dicho ya en otros vídeos sobre los zumos industriales, pero sí que voy a hacer algunos aportes nuevos, algún aporte extra. Siempre digo que el principal motivo por el que los zumos industriales y los zumos en general son negativos para tu salud es el increíble exceso de azúcares simples que aportan a tu dieta. Pero es que además aquí mucha gente piensa que está tomando zumo cuando no está tomando zumo, está tomando otra cosa. ¿Qué otra cosa? Néctar. La mayoría de zumos industriales no son zumos, son néctar. Néctar y zumo son dos cosas totalmente diferentes. Un zumo es pues un líquido que se consigue mediante el procesamiento mecánico de una materia prima que normalmente es fruta. Ese líquido tiene azúcares simples concentrados, sí, pero también tiene alguna cantidad de pulpa, es decir, de fibra, y otros micronutrientes que son interesantes. No soy defensor de los zumos, pero sí que os dije que el zumo tampoco era el demonio y que en determinados contextos pues se podía tomar un zumo y no pasaba absolutamente nada, porque además tiene algunos elementos que son positivos, que son beneficiosos. Pero el néctar es otra historia. El néctar es un procesado del zumo, es decir, es un grado más de procesamiento. Cogemos un zumo, le añadimos agua, es decir, lo diluimos, y además de eso, le añadimos azúcar o edulcorantes o las dos cosas y le quitamos toda la fibra, toda la pulpa. Con lo cual, ¿qué nos queda? Pues nos queda básicamente agua y azúcar y alguna vez edulcorantes y otros ingredientes extra. Además, la cantidad de fruta que tienen estos zumos industriales suele ser bajísima. Normalmente lo que ponen en la etiqueta, si te fijas, es cantidad mínima de fruta, lo cual garantiza, al menos debería garantizar, que esa cantidad mínima se cumple. Pero no suele llegar, si os fijáis en las etiquetas de los zumos industriales, no suele llegar al 50-60% de fruta. Además, como digo, se le añaden edulcorantes, además del azúcar, sucralosa, celsulfamo K, y para que os hagáis una idea, un brick de 200 mililitros de un zumo industrial pues aporta la cantidad de unos 18-20 gramos de azúcar. Y a mí me sigue resultando increíble que esto sea un producto que la mayoría de niños se siguen llevando al recreo del colegio y lo toman de forma diaria. Me parece increíble y me parece algo que, si no nos lo cuestionamos, pues tenemos un problema grave, sobre todo con las cifras de obesidad infantil que tenemos delante nuestras. Así que, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos visto 5 productos que por sus características e ingredientes son totalmente negativos y deberías evitarlos o al menos reducirlos. Si os ha gustado este tipo de vídeos donde explico diferentes alimentos, pues podemos hacer una segunda parte. Si este vídeo llega a unos 5.000 likes, lo podemos hacer, pues haré una segunda parte. Gracias de corazón por haberte quedado hasta el final. Ha sido un vídeo largo. Nos vemos en el próximo. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando.